a grabar. Perfecto. Y ahora entonces vamos a mostrar la pantalla de que nos va a dar la entrada. Perfecto. Con esto vamos a avanzar. Bien. Entonces, hasta ahora hemos visto y hemos hablado varias veces cómo estaba la economía mundial antes de la guerra, ¿no? Y ahora ya es momento de empezar a mirar qué es lo que ocurrió con la guerra, la Primera Guerra Mundial. Bueno, como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial, bueno, primero que nada les doy la bienvenida, disculpen, y a los que están entrando, y entonces vamos a dedicar estas dos clases que vienen para estudiar la crisis, cómo se llegó a la crisis y cómo se salió de la crisis. Vamos a hacerlo bien, bien ejecutivo. Entonces, por las características, ¿no es cierto?, que tiene esta crisis de escala mundial y la más importante que había en toda la historia económica del mundo, le vamos a dar un mayor protagonismo, una mayor relevancia. Entonces, lo que hay que decir, ¿cómo se llegó a la crisis? Hay todo tipo de literatura sobre cómo se llegó a la crisis. Podríamos decir que hay una literatura más de corto plazo, que examina la crisis cuando estalla la bolsa, ¿no es cierto?, en octubre del 1929, y la ve exclusivamente en ese ámbito, en el ámbito bursátil, en el estallido de la bolsa, en Wall Street, en Nueva York, ¿no?, ese año. Pero la mayor parte de la literatura hoy día, desde hace ya bastante tiempo, viene emigrando hacia una explicación más estructural de la crisis. Y una explicación estructural que se anida en lo que ocurrió a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la crisis de 1929 habría sido causada por las perturbaciones que originó la Primera Guerra Mundial y una forma equivocada de enfrentar esas perturbaciones. Por lo tanto, la crisis en el fondo se fue incubando en los años de la década de 1920. En 1920, a inicios de 1920, habría, y sobre todo a mediados de 1920, habría estado el origen real de la gran crisis de la depresión de 1929. Ahora, ¿por qué le dimos tanta importancia al patrón oro? Porque por ahí hay que comenzar. Entonces, vamos a empezar diciendo qué es lo que ocurrió con las economías más importantes del mundo, justamente a raíz de la guerra. Entonces, recordemos que los países se encontraron con una situación en la que tenían que financiar la guerra. ¿Ya? Y ahí voy a retroceder un poquito para que veamos las alternativas que tenían los países. ¿Ya? Entonces, el financiamiento de la guerra se podía hacer igual que ahora. Esto es muy parecido a la pandemia que estamos observando. Hay varias posibilidades para financiar una guerra. Si estamos dentro de patrón oro, que era lo que ocurría en ese momento, ¿recuerdan? Las 4 grandes economías del mundo estaban adscritas al patrón oro, por lo tanto, no tenían a la alternativa de ello una, 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 una posibilidad de financiación de la guerra que después de abandonar el patrón oro, todas las economías han tenido, que es emitir dinero libremente sin respaldo oro. ¿Se fijan? Si estamos dentro de oro, no podemos emitir dinero, ¿ya? Y por lo tanto, al no haber emisión monetaria, los gobiernos no cuentan con recursos como para poder, ¿no es cierto?, inyectar liquidez a la banca, a las empresas, a las familias. No hay cómo, no hay dinero. Entonces, esa primera alternativa estaba totalmente descartada. No se podía emitir dinero, ¿sí?, para financiar la guerra. Recuerden que la guerra hay que ganarla. Entonces, todos los gobiernos están tratando, todos creen que la van a ganar. Y ahí tenemos dos ejes que están enfrentándose entre sí, digamos. Alemania, Austria, básicamente, los imperios centrales, y luego, ¿no es cierto?, dentro de Europa tenemos a Inglaterra y a Francia, que es la llamada Entente, ¿no? Y que después se le va a sumar Estados Unidos, y también Rusia, que va a estar un tiempo y después se va a retirar a raíz de la revolución bolchevique. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera posibilidad está descartada. Ya. Las otras dos posibilidades eran, básicamente, subir impuestos y endeudarse. Son 3 siempre las posibilidades. Igual que ahora en la pandemia. ¿Se fijan? Hoy día también tenemos la posibilidad de subir impuestos, tenemos la posibilidad de endeudarnos y tenemos la posibilidad de emitir dinero. ¿Ya? En ese entonces no se podía acudir a la emisión de dinero. Entonces había que olvidarse de esa opción. Quedaba solamente aumentar impuestos y endeudarse. Entonces,
eh, los impuestos no se podían aplicar a todas las actividades productivas, ¿ya? Porque en el fondo eso habría agravado las consecuencias que estaba teniendo la guerra sobre la misma economía. Recuerden que durante el tiempo de economía de la guerra, con estallido de la guerra, se movilizan efectivos, millones de hombres, se paralizan un montón de actividades. Entonces, aplicar impuestos en ese momento es la peor forma. No se puede. No se puede aplicar impuestos. ¿Se fijan? Es lo mismo que por lo cual no se podría hacer hoy. Hoy, subir impuestos hoy día es una locura completa, o sea, no tiene ningún sentido, porque ya tenemos alrededor de un 30% de desempleo, tenemos un montón de gente parada, empresas que han quebrado, que están a punto de morir. Entonces, hoy día aplicar impuestos es terminar de matar a los pocos que todavía sobreviven. ¿Sí? No, no tiene ningún sentido. Eso es importante decirlo. Entonces, la única alternativa que va quedando, ya que la misión no está, y a subir impuestos tampoco, es que los gobiernos se endeuden, no queda otra. ¿Sí? Entonces, los gobiernos, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Los gobiernos empezaron a endeudar al comienzo, ¿no es cierto? Emitiendo bonos de deuda pública, que son los que le llamaron bonos de guerra a los gobiernos, ¿no? Y lo otro, ¿no es cierto?, a través de préstamos que se pedían a otros países, ¿no es cierto?, que en el caso de la Entente, Inglaterra y Francia se los pidieron a los norteamericanos. ¿Sí? Entonces, el endeudamiento básicamente incluyó desde Francia, Inglaterra, que se lo pidieron a Estados Unidos, digamos, ¿no? Y por otro lado, emisión de deuda pública. Esas son las bases del endeudamiento de los países que se enfrentaron. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que va a llegar un momento, ¿no es cierto?, en que eso no va a ser suficiente. Entonces, cuando ya estemos en el año 1915, 1916, con batallas de Verdún, de Somme, que son gigantescas, que son medio millón, 1 millón de muertos, ¿se fijan? Y está en peligro de perderse la guerra. Entonces ahí ya todos los gobiernos abandonan el patrón oro porque en el fondo lo que lograron recaudar a través del endeudamiento ya no es suficiente. Se necesita mucho, mucho, mucho más dinero. Porque por un lado hay que mantener el esfuerzo de guerra y por otro lado hay que mantener funcionando a la economía civil, es decir, la economía que alimenta a la gente, digamos, que mantiene los países funcionando. Entonces, eso llevó, como dice abajo, entonces, eh, a, a la necesidad de aumentar la circulación monetaria de tipo fiduciario, que no tenía respaldo en oro. Y por lo tanto, todos los países abandonaron el patrón oro, salvo quizás Estados Unidos, que Estados Unidos no tenía problema, porque Estados Unidos estaba recibiendo oro, entonces no tenía problema. Pero los países europeos, básicamente, Inglaterra y Francia por el lado occidental, y por Europa central, Alemania y Austria, los 4 países tuvieron que abandonar el patrón oro. Y por lo tanto, con eso pudieron aumentar la oferta monetaria, emitieron más billetes, emitieron más crédito, ¿ya? Y eso obviamente que generó inflación. ¿M? Inflación porque en el fondo la producción no ha aumentado, se mantiene más o menos la misma producción de siempre, pero aumentó mucho la oferta monetaria. Entonces, al haber más oferta monetaria, aumentan los precios. Y eso en economías de guerra, ustedes saben muy bien cómo se le pone remedio, con controles de precios, cartillas de racionamiento, todo eso. Se empiezan a decretar que los precios de tales productos no pueden subir. Los gobiernos, por decreto, fijan los precios. ¿No? Salgamos de ahí entonces. Y así se mantuvo toda la guerra. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Que salvo Estados Unidos, entonces, los otros grandes 4 países que estaban participando en la guerra, Alemania, Austria, digamos, Francia e Inglaterra, perdieron sus reservas. Las perdieron. Se fueron sus reservas de oro justamente para comprar a Estados Unidos suministros, digamos, de guerra. En el caso de Inglaterra y Francia, a Estados Unidos; en el caso de Austria y Alemania, compraban a otros países. Entonces, el oro salió de esas economías, las más enfrentadas, ¿ya? Y en la medida que el oro salía y que los países emitían dinero sin respaldo, la inflación fue aumentando, ¿ya? Mientras ocurría eso, así que vamos a saltarnos lo de Alemania y el Tratado de Versalles, porque eso da para mucho, ¿ya? Pero lo vamos entonces a recuperar el hilo en qué pasa entonces cuando termina la guerra. Entonces, cuando termina la guerra, ¿cuál era el cuadro general? El cuadro general era que Inglaterra, Francia, Alemania y Austria estaban absolutamente endeudados, ¿sí?
sobre todo Inglaterra y Francia con Estados Unidos, y por otro lado, eh, tenían un cuadro inflacionario todas estas economías. O sea, había habido un enorme crecimiento del nivel general de precios, porque en el fondo se había estado emitiendo dinero sin respaldo ¿ya? Por lo tanto, había una situación de descontrol inflacionario, ¿ya? Y esta situación, en vez de mejorar en la primera mitad de los años 20, empeora. Y vamos a explicar por qué, ¿ya? ¿Por qué empeora? Y el ejemplo más clásico es el de Alemania. Entonces vamos a ir a Alemania un poquito ahora, ¿ya? ¿Qué pasa con Alemania? Alemania, cuando termina la guerra, los aliados le imponen unas condiciones que son realmente draconianas, muy exigentes de pagar reparaciones e indemnizaciones. Las indemnizaciones de guerra, ¿ya? Eran tradicionales hasta esa época. Cuando habían guerras, los países, los vencedores le cobraban indemnización por todos los daños humanos y materiales que se habían causado a los otros países. Y eso se acostumbraba. Pero aquí se incorporó un capítulo especial de pago de reparación. Se consideraba que además de la indemnización, había que pagar por todos los otros daños causados en términos de destrucción, de bombardeo, de vidas, etcétera, etcétera. Entonces, esas reparaciones se podían pagar durante muchos años y se les cobró, se fueron cobradas fundamentalmente a Alemania, a otros países también, pero hubo varios tratados de Versalles, no solo hay uno, pero en general, el principal país afectado por el pago de reparaciones fue Alemania. Ahora, aparte se le requisó carbón, la flota mercante, los trenes, las reservas del Reichsbank, el Banco Central Alemán, todo esto fue requisado. Y luego, ¿no es cierto?, se dio un monto de reparaciones que era impagable, realmente que era 31.455 millones de dólares, que para la época eran realmente una suma imposible de pagar, aunque se puso como cuota, o sea, en años, 42 años. ¿Eh? Ahora, eso se pagaba con una transferencia directa y también con un impuesto que ocupaba más o menos la cuarta parte del valor de la exportación alemana. Así que por toda la exportación alemana, los alemanes tenían que sacar de lo que lograban vender en el mundo, la cuarta parte para pagar esa reparación. Bueno, y eso era claramente algo irracional, desproporcionado, imprudente. Keynes lo dejó claramente manifiesto en un libro que se llamó Las consecuencias económicas de la guerra. Él estuvo en las negociaciones y él recomendó que con suerte, como mucho, Alemania debería pagar algo así como la tercera parte de eso, 9.000 millones, no más que eso. No se le hizo caso y entonces, ¿qué es lo que ocurrió con Alemania? Alemania se encontró, al finalizar la guerra, con una situación desesperada, porque se encontró con una situación de desempleo finalizado, el país, como los otros países, estaba muy dañado en su economía, ¿ya? Y tenía que, además de enfrentar la situación interna, que se empezó a tornar cada vez más volátil y más difícil, tuvo que hacerse cargo de la reparación. ¿Qué problemas internos tenía Alemania? Políticamente cae el segundo Reich, es decir, el segundo imperio, el Kaiser es destronado, se le envía, creo, a Dinamarca, ¿ya? Y ahí muere, creo, muere en el exilio el Kaiser alemán, ¿ya? Y se instala un gobierno democrático por primera vez, ¿m? Y se entra a una república, que se llamó la República de Weimar, ¿no? Que es la que gobierna Alemania entre 1918 hasta, ¿no es cierto?, 1933, que es cuando asumen los nazis. Entonces, esta República de Weimar, que era un gobierno formado por mayorías parlamentarias, básicamente socialdemócratas y otros partidos menores, ¿no es cierto?, se encuentran con una situación tremenda de crisis, porque resulta que había estallado la revolución bolchevique en 1917. Por lo tanto, había también un partido comunista muy importante en Alemania. Y luego estaban los espartaquistas, que era un grupo más radical todavía, que aparecen ahí en las fotos, y que propugnaban la revolución, ¿no es cierto?, el, el, en el fondo un golpe de Estado de la República Parlamentaria, y había un desorden generalizado y un cuadro muy radicalizado. Entonces, ¿cómo, cómo calmar todo eso? Bueno, ¿por qué se producía todo eso? Porque había mucho desempleo. Entonces estos grupos tenían mucha acogida porque decían, bueno, el orden capitalista murió,
todo esto, una guerra entre explotadores capitalistas, y bastante razón tenían, hay que decirlo. Entonces, por otro lado, entonces, ¿cómo calmarlo? Para bajar el desempleo hay que meter plata. Entonces, la inflación se justificaba diciendo tenemos que emitir más dinero aunque haya inflación, porque si no, si ya la gente ya está al borde de la revolución. Y por otro también tenemos porque la influencia bolchevique pegó muy fuerte. Entonces van a surgir soviets en Múnich, va a haber una república de soviet de marinos en Kiel, en un puerto, ¿no? Entonces hay una situación de inquietud revolucionaria muy fuerte en Alemania. Y por otro lado, además, estos gobiernos tienen que hacerse cargo de pagar estas reparaciones de guerra que son impresionantes. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los alemanes? No tenían cómo hacerlo de no ser, de seguir emitiendo dinero como locos, ¿sí? Y por lo tanto empezaron a caer en una hiperinflación gigante. Entonces ahí están los niños jugando con las montañas de billetes el año 22, ¿se fijan? Entonces, entre el año 21 y el año 22 es cuando Alemania va a llegar a una hiperinflación del 30.000%. Ahí está la hiperinflación alemana, una mujer haciendo el fuego de la cocina con los billetes, ¿se fija? Y ya, o sea, eso se tornó inmanejable. Entonces, entre el año 18, que termina la guerra, y el año 22, es cuando el marco alemán pierde totalmente su valor. ¿No? Y ahí tienen ustedes que el marco alemán, el año, ¿no es cierto?, 23, valía una billonésima parte de lo que valía el año 1913. ¿No? O sea, el dinero alemán había muerto. ¿No? Una hiperinflación. ¿Y por qué Alemania acudió a la hiperinflación? Porque tenía que pagar, como les digo, tenía que pagar estas reparaciones, y la única forma de pagarla era vendiendo muchas exportaciones. ¿Cómo vendemos muchas exportaciones? Haciéndolas muy baratas. ¿Cómo hacemos muy baratas nuestras exportaciones? Teniendo niveles de inflación gigantesco al interior. Entonces, al tener inflación, nuestra moneda pierde valor en relación a otras monedas. Entonces, las mercaderías, los productos alemanes se pueden vender con más facilidad. ¿Ya? Pero claro, el costo de eso es esta hiperinflación gigante, donde la gente cocina con los billetes y juegan los niños con los billetes. Entonces, esto llevó a que la tentación inflacionaria fuera la medida que utilizaban algunos países para, ¿no es cierto?, poder financiar la situación de crisis económica que había al terminar la guerra. Y como les digo, esto duró más o menos hasta el año 25. Entonces, en el caso de Alemania, vamos a poner aquí el ejemplo concreto, ¿ya? Alemania se intentó parar esta hiperinflación, pero la única forma de pararlo fue mediante un préstamo urgente que hizo Estados Unidos, ¿sí? Hacia el año 24, el plan Dewey que sale de abajo, cuando, ¿no es cierto?, Estados Unidos se da cuenta que para... Miren lo ridículo de esto. Estados Unidos era el que más urgencia ponía en que le pagaran las deudas. Y al poner urgencia a Estados Unidos, a los franceses y a los franceses y los ingleses ponían más presión para que los alemanes a su vez les pagaran la reparación. En el fondo, las reparaciones alemanas fueron usadas por los ingleses y por los franceses para poder pagar las deudas que ellos tenían con Estados Unidos. Entonces, eso es lo que alimentaba toda esta máquina perversa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando los norteamericanos ven que no hay, no hay forma de terminar con la hiperinflación alemana? ¿Mm? De no ser a través de prestarles dinero paradojalmente a los alemanes, lo hacen. Entonces les pasan mucho dinero a los alemanes para que los alemanes paren en la caída de su moneda, ¿ya? Y con eso, ¿no es cierto?, empiezan a retirar billetes, queman billetes, y con eso el marco alemán vuelve a tener de nuevo estabilidad. Pero eso se logra recién entre el 24 y el 25. Y más arriba le imponen a Alemania, y Alemania lamentablemente acepta, que no solo termine con la hiperinflación, sino que además vuelva al patrón oro. O sea que Alemania el 25 vuelve a tener a la obligación de que toda su masa monetaria esté respaldada en oro. ¿Mm? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Desde el año 25 hasta todo este periodo, se acaba la hiperinflación, pero como consecuencia, en Alemania, se empieza a experimentar un proceso de contracción económica y de desempleo. Y eso va a estar permanentemente a lo largo de toda la década que va del 25, digamos, hasta el 32,
y es lo que va a explicar el ascenso básicamente de los nazis, que cuando llegue la Gran Depresión, el año 31 básicamente, 30-31 Alemania, es cuando los nazis van a elevar más su votación. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué le pasó a Alemania? Tuvo un periodo de hiperinflación entre el 18 y el 22. Después se lograron estabilizar la moneda con mucho esfuerzo. El 25, pero lo hicieron en base a volver al patrón oro, por lo tanto tuvieron un periodo de estabilidad monetaria, pero con desempleo creciendo, y entre el 25 y el 29, y el año 30 este desempleo se va a las nubes con el estallido de la Gran Depresión. Y ahí los nazis cosechan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Lo de Alemania prueba que eh, el entorno político, y de soluciones parche que se fueron tomando fue nocivo para la salud de la economía, no solo de un país, sino que de varios países. Porque lo que le ocurrió a Alemania le tendió a ocurrir a otros países también. Vamos a poner otros casos. Entonces, vamos a pasar ahora a qué pasó con, lo que prueba muy bien lo que pasó con Francia y con Gran Bretaña. Gran Bretaña, ¿qué hizo? Entonces, Gran Bretaña, acá está el año, si ustedes se fijan, ven el gráfico, ¿ya? Ven el gráfico, entonces Gran Bretaña estaba el 17, la línea no segmentada, la línea continua, es la de el tipo de cambio, es decir, dólares por libra en este caso. La libra es la línea que está arriba. Entonces, esta es la moneda británica. Entonces, como ustedes ven, cuando Gran Bretaña abandona el patrón oro, durante la guerra, ¿se fijan? Cae la libra en medida en dólares, cae, pero cuando termina la guerra, el año 21-23, ¿se fijan? Aquí Inglaterra vuelve al patrón oro, el año 25. Pero miren a qué tipo de cambio vuelve. Vuelve exactamente al mismo nivel que había antes de la guerra. ¿Se fijan? ¿Qué significaba esto en efecto, en términos prácticos? ¿Ya? Que cuando Inglaterra, al final de la guerra y el año 25, restaura el patrón oro, lo que hace es deprimir en forma permanente su economía desde el 25 hasta la Gran Depresión. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hicieron con eso? Al establecer nuevamente el patrón oro, tuvieron que reducir su masa monetaria, encarecer el crédito, eso elevó los costos productivos, redujo la inversión y por lo tanto subió el desempleo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Inglaterra? Inglaterra estuvo al borde de la guerra civil el año 26 debido justamente a la caída de la producción, de las exportaciones, eh, el alza del desempleo, la caída de la inversión. Todo eso fue producto de la pésima decisión de haber hecho esto de retomar el patrón oro al terminar la guerra. Y peor todavía, retomarlo a la paridad anterior. Porque por último, ya se quiere retomar el patrón oro. Ya, pero ya no se puede tomar el patrón oro con la equivalencia que tenía antes de la guerra. ¿Recuerdan ustedes cuánto valía la libra esterlina en gramos de oro? 7,32 gramos de oro. Bueno, después de la guerra, ya, por último dicen ya, vamos a retomar el patrón oro, pero como hay menos oro y la economía han cambiado, el mundo ha cambiado, eh, ahora tenemos que ser realistas y como hay mucho menos oro en Inglaterra porque se ha ido a Estados Unidos, se ha ido a otros lugares, entonces tenemos que, por ejemplo, dejar que la libra esterlina pierda valor en oro. Entonces, en vez de valer 7 gramos, ahora que valga 2. O sea, ¿se entiende? A la tercera parte de lo que vale. Porque ahora, en vez de tener el oro que teníamos en el año 14, ahora tenemos un tercio de ese oro. Entonces, si que no queremos tener que deprimir mucho la masa monetaria, tenemos que dejar caer nuestra moneda, la libra, a un tercio de lo que valía antes. Eso significa que ahora, en vez de valer 7, tiene que valer como mucho 2 gramos de oro. Y con eso, entonces, en fondo, dejamos, esta línea habría estado más baja, entonces esta línea habría valido en dólares, habría valido menos la libra, habría estado por ahí, ¿se fija? Pero eso habría significado que el país se habría recuperado entre el año 24 y el año 30, ¿se fija? No habría estado permanentemente en crisis Inglaterra. ¿Qué es lo que hizo Francia? Francia justamente hizo eso. Francia, en vez de dejarse llevar por la mala decisión de Inglaterra, acá la línea segmentada es Francia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Francia? Francia
en vez de reponer el patrón oro apenas terminó la guerra, lo dejó caer, dejó que el franco siguiera cayendo. ¿Se fijan? Esta línea segmentada muestra eso. Entonces ellos habían dejado caer el franco acá cuando estalló la guerra, cayó a lo largo de toda la guerra, termina la guerra, pero en vez de restaurar el patrón oro al tiro, ¿se fijan? Ellos dejaron que siguiera habiendo inflación, ¿ya? No restauraron el patrón oro, siguió cayendo la moneda francesa, el franco, hasta el año 25, y aquí recién el 25 lo restauran. Pero miren dónde lo restauran. No restauran el patrón oro al nivel que tenían aquí. ¿Se fijan? Lo restauran mucho más bajo, que es lo que deberían haber hecho los ingleses. ¿Sí? Entonces, con eso, Francia, al llegar a la Gran Depresión, no había pasado por un proceso tan dañado, ¿sí? Como el que experimentó Alemania y como el que experimentó Inglaterra. Francia estaba en una situación un poco mejor. Ahora, ¿cómo se nota eso en términos de la exportación? ¿Ya? Entonces acá tenemos que los franceses tuvieron un nivel de inflación más largo, más prolongado, en cambio los ingleses pararon la inflación, pero en el fondo al costo que ya estamos viendo. ¿Y cómo se reflejó eso en la exportación? Entonces tenemos que, como, como los franceses, que están en línea segmentada, dejaron caer su moneda, en el fondo la mantuvieron devaluada hasta el año 25, y cuando decidieron volver al patrón oro, volvieron mucho más abajo, por lo tanto, sus exportaciones eran mucho más baratas, y por lo tanto los franceses tuvieron ventas de exportaciones mucho más altas en términos de volumen que los ingleses. En cambio, los ingleses perdieron el nivel que traían antes, ¿se fijan? Cayeron y nunca más lo volvieron a recuperar, el nivel de volumen de exportación. ¿Por qué? Porque sus exportaciones eran más caras. ¿Sí? Eso es. Entonces, esa era la situación que había en la época. Ahora, ¿qué camino tomó Estados Unidos? Vamos a verlo inmediatamente. Para lo cual nos vamos a cambiar de... Entonces, en general, haciendo un resumen, esto mismo también ocurrió en otros países, en Austria, en otros países que habían entrado en la guerra, en Turquía, ¿se fijan? Italia, tomaron en general el camino de volver al patrón oro, y fue la peor decisión, porque volver al patrón oro significó que después de haber pasado por un periodo muy inflacionario, desde el 14 al 25, decidieron irse al otro extremo del péndulo y tomar el camino de volver al patrón oro y sobre todo volver a una paridad antigua, muy dañina para la economía. Por lo tanto, la mayor parte de la economía europea se mantuvo como se suicidaron solos, ¿no? Se mantuvieron deprimidos, se mantuvieron con baja actividad y no pudieron ser un mercado importante para la economía norteamericana entre el 25 y el 29. Esto es lo más importante. O sea, Europa como poder comprador de productos norteamericanos no era un polo importante que dinamizara la economía norteamericana. La economía norteamericana, por decirlo de esta manera, se fue quedando eh, con, con, menos posibilidades de vender sus productos, ¿sí? A los europeos, porque los europeos entraron en un periodo depresivo antes de la Gran Depresión. ¿Se entiende? Sí, antes que estallara la Gran Depresión, Europa estaba deprimida entre el 25 y el 29, en general. Bien, pregunta al respecto porque pasamos a la otra diapositiva. Eh, ¿Alguna consulta al respecto? Ustedes me dicen. ¿Se entiende? Voy a dejar de... ¿Se entiende, Saúl? Perfecto. Ya. Entonces, lo que nos interesa es que ustedes logren ver que el periodo de la guerra fue dañino para la economía europea y las soluciones que tomaron los gobiernos al terminar la guerra entre el 18 y el 29, en general fueron incorrectas. Fueron incorrectas, porque tendieron a deprimir más su economía y por lo tanto Estados Unidos, que era el otro polo de desarrollo capitalista en el mundo en esta época, no, se no estaban los dos motores funcionando en víspera de la Gran Depresión. Por el contrario, el motor europeo se había estado apagando y por lo tanto la economía norteamericana también había venido encajando eso en términos de su dinamismo, porque había tenido menos oportunidad de vender sus productos en la segunda mitad del siglo de la década de 1920, es decir, entre el 25 y el 29 Estados Unidos
no le pudo vender la misma cantidad de productos que antes le vendía a los europeos. Bien, vamos entonces a pasar ahora a la gestación justamente ya vamos a ir a Estados Unidos. Vamos a saltarnos esto porque no nos queda tiempo, ¿ya? Pero en general, entonces, eh, hay que decir algunas cositas breves, ¿no? La Gran Depresión es cierto que estalla en Estados Unidos. En ese sentido se dice que se origina en Estados Unidos. Pero en realidad se origina en el cuadro depresivo que Europa tenía entre el 25 y el 29, ¿ya? Pero donde se observa más, en condiciones más inmediatas, el daño es en Estados Unidos, porque ahí es donde se perciben las consecuencias de esta caída o esta depresión europea que es previa, ¿ya? Ahora, cuando estalla ya, una vez que estalla en Estados Unidos, vuelve a rebotar a Europa y de ahí a todo el mundo. ¿Por qué? Porque resulta que Estados Unidos tenía mucha influencia en el comercio mundial y también en lo que ocurría con los países que todavía estaban pegados al patrón oro, porque lamentablemente muchos países, incluyendo Chile, ¿ya? Volvieron, justamente se le ocurrió volver al patrón oro en el peor momento para hacerlo, que fue entre el 25 y el 29. Recuerden que en Chile el Banco Central se crea el año 25, 1925, justamente con Alessandri, con la idea de estabilizar la moneda y evitar la inflación. Pero claro, se crea estableciendo el patrón oro. Por lo tanto, ¿qué significa? Que inmediatamente Chile empieza a vivir la misma situación parecida que estaba viviendo en Inglaterra, en Alemania, en Austria, en la mayoría de los países europeos que habían establecido el patrón oro. Se empieza a deprimir la economía de Chile. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que hay que señalar. Luego está el otro tema, que las empresas empiezan a tener menos repatriación de inversiones, empiezan a tener dificultades, y cuando ya la crisis se extendió por todo el planeta, vuelve de nuevo a Estados Unidos. Vuelve a rebotar de nuevo a Estados Unidos, que era el lugar donde había estallado, básicamente. ¿Ya? Vamos a ir entonces a las pantallas que van directamente. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos fue haciéndose cada vez más notoria las consecuencias de la crisis, de la depresión o la contracción europea en la segunda mitad de los 20? Porque Estados Unidos, recuerden ustedes, era un país deudor, ¿m? Hasta inicio de la Primera Guerra Mundial. Era un país que debía dinero. Pero resulta que, como las cosas cambiaron durante la guerra, e Inglaterra empezó a pedir dinero a Estados Unidos se convirtió en el principal acreedor del mundo, o sea, el principal prestamista del mundo. Y luego, como los otros países estaban en guerra, Estados Unidos empezó a apropiarse de los mercados mundiales que estos países habían tenido antes en otros continentes, por ejemplo, en América Latina, en Asia, qué sé yo, en distintos lugares del mundo, eh, porque Inglaterra estaba en la guerra, Francia estaba en la guerra, Alemania estaba en la guerra, entonces Estados Unidos empezó a extender sus exportaciones a todos estos países y a tener comercio con estas regiones que habían sido, entre comillas, abandonadas parcialmente por los países beligerantes. Y como Estados Unidos no entró en la guerra inmediatamente, entró el año 17, esto le favoreció mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que además Estados Unidos se convirtió en el proveedor de suministro agrícola, ¿sí? De suministro en minerales, de suministro en productos industriales, ¿sí? De suministro en combustible para los países aliados. Porque recuerden que Estados Unidos tenía más cercanía con Inglaterra y Francia, y no con Alemania. Entonces, eso también empezó a producir problemas, porque los submarinos alemanes, que también operaron en la Primera Guerra, al comienzo no torpedeaban a los barcos mercantes eh, norteamericanos que llevaban suministros a Inglaterra y a Francia. Pero después, cuando ya la guerra fue empeorando, el año 16, 17, los torpederos, los submarinos empezaron a torpedear barcos norteamericanos. Y ahí cuando Estados Unidos decidió entonces sumarse al esfuerzo de guerra en favor de Inglaterra y Francia. Pero en el intertanto, mientras no ocurrió eso, Estados Unidos ganó mucho dinero, hizo muchos negocios porque vendió, como les digo, todo esto y luego entregó créditos. Entregó crédito a Inglaterra, a Francia, fundamentalmente. Entonces, Estados Unidos, que era un país deudor, se convirtió en un país acreedor durante la guerra. Hizo un negocio gigantesco. Ahora, ¿por qué se mete en la guerra? También porque si no se hubiera metido en la guerra y no hubiera enviado a este millón de hombres que envió el año 17, probablemente Inglaterra y Francia no habrían sido capaces
de derrotar a los alemanes. Así de concreto, estaban empantanados, estaban en tablas. No lograban salir de esas tablas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que durante ese periodo, Estados Unidos expandió mucho sus actividades productivas. Entonces, el campo norteamericano empezó a producir ya no solo digamos, para Estados Unidos y para otros continentes, empezó a producir mucho para Europa, básicamente, sobre todo alimentos, ¿no? También en el rubro industrial, suministros de tipo, digamos, motores, ya hemos visto equipos eléctricos, químicos, ¿no? Y luego, cuando terminó la guerra, las economías de los países europeos no se podían recuperar tampoco tan rápido. Entonces, esta inercia se mantuvo. Entonces, Estados Unidos siguió produciendo mucho para Europa durante una buena parte de los años 20, por lo menos la primera mitad. ¿Mm? Y como ya vimos, como en Europa predominaba la inflación en general hasta los años 25, hasta el año 25. Entonces, no tuvo problemas para vender esos productos a los europeos porque los europeos estaban emitiendo dinero y con eso podían comprarlo. ¿Ok? ¿Qué es lo que también aumentó mucho durante los años 20? La producción, ¿no es cierto? Entonces, industrial, donde el sector de punta probablemente fueron los automóviles, electrodomésticos, los motores, ¿m? Y todo esto creció mucho en la medida que la difusión tecnológica se fue acentuando durante los años de guerra y los años 20. Recuerden qué es lo que había pasado con la innovación tecnológica. La innovación tecnológica había dejado tendido, digamos, los pilares de lo que iba a ser la nueva economía. Era una economía basada en la mecanización, la electrificación, la cadena de montaje, ¿se fijan? Todos esos principios de organización al interior de las empresas, todas esas innovaciones importantes se habían dado solo en algunas empresas, en algunos sectores. Entonces, lo que ocurrió es que a raíz de la guerra, ¿no es cierto? Este proceso se difuminó, se expandió, se generalizó. Entonces, las empresas norteamericanas, ahora de todos los tipos, de todos los sectores, empezaron a introducir esas mejoras, la mecanización, la electrificación, la cadena de montaje. Entonces, aumentó mucho la productividad, es decir, la producción por hombre, por hectárea, por máquina, aumentó mucho la productividad. Entonces, eso significa que los precios también bajaron de los productos. Entonces, bajaron los productos alimenticios, bajaron los productos agrícolas, bajaron de precio los productos industriales, ¿no es cierto? Y esto es lo que llevó en muchos casos a un clima un poco artificial a comienzos de los años 20, que llevó a que en algunas personas, en algunos lugares se les llamara los felices años 20. Porque claro, como había inflación en Europa y los gobiernos todavía no volvían al patrón oro, había para gastar. Y por otro lado, estaban estos productos eh, que cada vez eran más baratos, industriales sobre todo, productos de consumo, electrodomésticos, por ejemplo, que llevaron en general a que la gente pensara que había mucho optimismo, había un nivel de prosperidad a comienzos de los años 20. Claro, porque todavía no llegaba el apretón de volver al patrón. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con el campo, donde empezaban a surgir las primeras señales? El campo norteamericano. La producción se elevó mucho durante el periodo de la guerra, justamente para proveer de alimentos a los aliados. ¿M? Al comienzo los precios eran buenos, por eso que los granjeros norteamericanos se entusiasmaron con estos precios y empezaron a elevar mucho su producción. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que había esta demanda externa, empezó a incentivar todas estas innovaciones que hasta este momento no se habían hecho, que elevaba la productividad. Y en el caso de la agricultura, no era mecanización siempre, pero se introducían tractores, por ejemplo, más sistemas de riego, semillas, todo esto, ¿no? Entonces, todo esto se fue introduciendo en el campo norteamericano también, ¿ya? Y empezó a suceder que los norteamericanos, los granjeros, estaban felices porque exportaban estos productos agrícolas y alimentos al mercado mundial y sobre todo a los países beligerantes. ¿Ya? Pero al mismo tiempo estaba cambiando la pauta de consumo. Recuerden ustedes que los trabajadores norteamericanos y en Europa también habían venido disminuyendo el consumo de alimentos y sobre todo de alimentos esenciales como el pan, por ejemplo, debido a que había aumentado mucho la producción de esto y por otro lado las familias estaban empezando a consumir más productos industriales y servicios. Entonces la pauta de consumo de las familias estaba dejando menos sitio para los alimentos y para los productos agrícolas. Pero
los granjeros norteamericanos se entusiasmaron con este auge de precios durante la guerra y se volvieron locos produciendo este tipo de bienes. Entonces lo que ocurrió, que no era tan raro al final de la guerra, es que estos campesinos que se habían endeudado para tomar crédito en bancos norteamericanos para comprar estos equipamientos, empezaron a tener problemas para pagarlo. ¿Y por qué? Porque resulta que los precios cayeron en la guerra. Era algo que iba a ocurrir. Es como que si nosotros calculáramos, ¿no es cierto?, 40 años con un cobre a $5, cuando sabemos que eso puede durar pocos años. Entonces, los productores agrícolas fueron incapaces de seguir vendiendo estos productos, se deprimieron, empezaron a caer mucho los precios. Estamos hablando, fíjense, entre el 20 y el 29, así todavía no llega la crisis, estamos a casi 10 años de la crisis, ¿sí? Pero ya estaban cayendo, había una crisis agrícola en Estados Unidos, porque los precios mundiales de la agricultura, de los productos agrícolas estaban cayendo. Y por lo tanto, se empezaron a quebrar los campesinos y empezaron a embargarle las propiedades entre el año 14 y el 25. Entonces los granjeros se organizaron y pidieron por favor que el gobierno lo salvara y que subiera los aranceles para que no entraran los productos agrícolas importados que venían de otros lugares. Y con eso, a través del mercado interno, lograron irse recuperando. Pero ¿qué es lo que está indicando este síntoma? Este síntoma está indicando que aquí hay un problema grave. Que esta prosperidad que tuvo Estados Unidos no era sostenible en el tiempo, que era esporádica, que solo podía durar durante el tiempo unos pocos años después de la guerra. Pero después terminada la guerra, las cosas iban a volver a su lugar normal, ¿ya? Y todo lo que había avanzado en este tiempo, alguna producción que se había elevado demasiado, iba a quedar en una situación comprometida al terminar la guerra. Y esto mismo ocurrió con la producción industrial. La producción industrial empezó a tener problemas serios también, la industria norteamericana, porque claro, todas estas innovaciones elevaron mucho la productividad, hicieron que los bienes fueran bajando de valor, los automóviles, por ejemplo, como ya vimos, la medida que los trabajadores, ¿no es cierto?, empezaban a comprar los automóviles sin ningún problema. Esto ya venía indicando que los precios estaban llegando a un nivel demasiado bajo y que iba a llevar a que probablemente algunas de estas empresas tuvieran que quebrar o empezar a disminuir su producción a futuro. Y lo que estaba pasando también era, ¿no es cierto?, que los salarios reales habían estado subiendo durante este periodo, el periodo, digamos, previo. Pero ya ahora, lo que había pasado, ¿no es cierto?, es que había en la práctica, ¿no es cierto?, vuelto a subir el nivel de desigualdad después de la guerra. Ya los salarios no subían tanto como antes, y por lo tanto, entonces, ya los trabajadores no estaban siendo capaces, los trabajadores norteamericanos, de seguir comprando estos productos. Entonces, si los trabajadores norteamericanos ya no estaban siendo capaces de comprar estos productos industriales, la solución era vendérsela a los europeos. Pero ¿qué pasaba con los europeos? Los europeos desde el año 25 en adelante no eran capaces de comprar casi nada, muy poco, ¿se fijan? Entonces, en la práctica, la industria norteamericana se quedó sin el mercado interno y también se fue quedando sin el mercado externo. Por lo tanto, y ahí tienen ustedes entonces lo que fue pasando Profe, con los beneficios de la industria europea. Dale. una consulta, entonces, si ya no tenían el mercado interno y no tampoco el europeo, ¿qué pasa con el mercado de América del Sur o el caso de las colonias europeas o China en particular? Que esos lugares tenían muy poca capacidad de compra. América Latina estaba en una situación parecida a Europa, porque recuerda tú que Chile, por ejemplo, y varios países más volvieron al patrón oro, entonces también estaban en situación que no podían comprar, porque tenían menos dinero, ¿te digo? Y otros lugares del mundo, por ejemplo, África, cero capacidad de consumo, o sea, la pobreza, ¿te digo? El atraso, ¿no? Y luego en otras zonas como China también vivía, y la India, te fijas, grandes países, continentes gigantescos. En esos países también había mucho atraso económico, mucha pobreza, te fijas. Entonces no eran capaces de absorber esa producción industrial y agrícola que Estados Unidos había elevado. ¿Sí? No eran capaces, en países muy atrasados. Y también América Latina estaba en ese mismo problema. ¿Te fijas? Es decir, recuerda tú el comercio mundial que había, que lo mostraba en una clase anterior, ¿te acuerdas? A comienzos del siglo XX. El comercio principal que hacían los países ricos, lo hacían entre países ricos.
Eso es lo que demuestra que sus principales ganancias no estaban vendiéndole cosas a los países más pobres. Eso es un mito. Las principales ganancias de los países ricos estaban vendiéndole cosas a otros países ricos. ¿Mm? Entonces, si esos países ricos estaban deprimidos porque decidieron malamente, ¿no? En el peor momento, volver al patrón oro, los otros mercados eran mercados chicos, eran mercados modestos. Por lo tanto, no podían desviar el comercio hacia allá. Pero muy buena tu pregunta, porque grafica el grado de desigualdad, de concentración que tenía el comercio mundial en esa época. Muy buena. Bien. De hecho, es una pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿no? ¿Por qué no se desvió ese comercio hacia otros lugares, ¿no? Podría haber sido, ¿no? Potencialmente. Entonces, como tenemos esa situación, aquí empieza a ocurrir lo que de alguna manera algunos autores como Marx y otros venían diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando las empresas empiezan a tener pérdida de sus ganancias, de sus beneficios, ¿no? Cuando los empresarios, ya sea los agrícolas, como ustedes vieron, los granjeros, los agrícolas, y luego los empresarios industriales, empiezan a ver que esos beneficios caen de año a año. ¿Y por qué caen? Porque los precios mundiales están cayendo. ¿No? Y entonces ya cada vez los beneficios que obtienen son menores, las ganancias son mínimas. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Todos los beneficios que se obtienen en las empresas, una parte de ellos se utilizan para invertir. Para invertir, se reinvierten en mejoras tecnológicas para aumentar la producción. Pero aquí lo que empezaron a ver los empresarios es que si ellos tomaban una parte de los beneficios y los reinvertían para elevar la producción, iba a empeorar el problema de precio que había. Mientras más producción tuvieran, se fijan, más bajaban los precios, porque el mercado mundial, en el fondo, lo que pasa es que estaba pasando por una época del mercado mundial de incapacidad de absorber esa producción. ¿Sí? Tanto los europeos como otros mercados más atrasados en el mundo, otros continentes, no eran capaces de absorber esa producción. Por lo tanto, los beneficios seguían cayendo, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, que yo siempre lo pongo, que es muy útil, imagina que si esto se daba con los precios de los autos, ¿ya? Los motores, los productos químicos, ¿te fijas? Los productos más caros, ¿qué pasaba con productos menos importantes en el consumo? Por ejemplo, el café. El café, los brasileños en esta época empezaron a caer los beneficios porque el café empezó a consumirse menos. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron para compensar la caída de los beneficios que tenían vendiendo café, que cada vez era más barato. Hicieron lo que nunca hay que hacer, que es producir más café. ¿Sí? Entonces, yo recupero por volumen lo que estoy perdiendo por precio. ¿Qué es lo que hicieron con eso? Hicieron que los precios cayeran aún más. Entonces, después se dieron cuenta, no, lo que tenemos que hacer es dejar de elevar la producción de café para impedir que los precios del café sigan cayendo. ¿Sí? Entonces, el tema es, si tú tienes una demanda que está decaída, lo que menos tienes que hacer es elevar la oferta. ¿Me entiendes? Entonces, lo que hicieron los empresarios norteamericanos era lo que haría cualquiera, digamos, que es empezar a decir los beneficios que son cada vez más bajos, ya no voy a sacar ningún dólar de ahí para reinvertirlo en producción, porque eso me está dañando aún más los precios. Entonces, ¿hacia dónde? La pregunta es, ¿hacia dónde canalizo lo poco y nada que tengo de beneficios que me está quedando? ¿Hacia dónde lo puedo mandar? ¿En qué lugar de la economía norteamericana todavía se obtiene alguna rentabilidad, algún interés? ¿Mm? Y yo puedo, ¿no es cierto?, enviar mi dinero ahí, porque ya no lo puedo enviar a la producción. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Esto es lo que empieza a crear las burbujas. ¿Mm? Entonces, cada vez que ustedes vean en el capitalismo un problema de saturación de los mercados, porque la demanda no logra absorber el aumento de la oferta, que es lo que ocurre acá, ¿qué es lo que empieza a suceder? Entonces, los agentes económicos, los empresarios, dicen ya, tengo que canalizar hacia qué lugar. ¿Qué lugares creen ustedes que pueden seguir dando rentabilidad, ¿ya? Como inversión, que ya no es la producción? ¿Mm? ¿Dónde podrías tú encubrir esto está pasando el año 25, ¿sí? Pero ¿cómo yo puedo evitar que se vea esto? Que en el fondo la economía norteamericana está decayendo, ¿no? ¿Cómo yo lo encubro esto? Para que no se note, ¿ya? Y lo dirijo, los menguantes beneficios los dirijo a lugares donde todavía haya retorno en términos de rentabilidad. Bueno, los únicos lugares de la economía en que se siguen dando esta rentabilidad, a pesar que es totalmente insano, y por eso que este es un fallo típico del capitalismo,
que sigue hasta hoy, porque esto también sucedió en el 2008, ¿ya? Es en el sector inmobiliario y en el sector de la bolsa, el sector bursátil. ¿Ok? ¿Por qué se produce esto? Porque resulta que los bancos, cuando empiezan a ver que los industriales no están pidiendo crédito para invertir en la producción, y se empiezan a dar cuenta que está creciendo el valor de las propiedades inmobiliarias y el valor de las acciones, dicen, esta es una renta segura. Y el problema es que ese consejo se convierte en una soga al cuello. Porque, ¿qué es lo que la gente empieza a creer? Que en esos lugares va a haber un aumento de las acciones para siempre y lo mismo en las propiedades, en los valores de las casas. Entonces, ¿qué es lo que empezó a suceder? Esto lo explica muy bien Kenneth Galbraith en un libro que se llama El Crack del 29. Las primeras señales que se empezaron a ver de burbuja inmobiliaria fue en el estado de Florida, porque empezaron a aumentar mucho de valor las casas, ¿ya? Y una buena parte de estos beneficios que no tenían para dónde irse, se empezaron a ir hacia la compra-venta de casa y la construcción de casa en el estado de Florida. Y eso se empezó a repartir por todo Estados Unidos. Pero donde se vio más fuerte la burbuja, sin duda, fue en la bolsa. Porque en la bolsa, los que negociaban acciones ya ofrecían tasas muy elevadas de beneficio si tú comprabas acciones. Y como las acciones siempre estaban, bueno, y las acciones crecían porque había una sobreabundancia de capital que se estaba dirigiendo a comprar acciones. Pero no es porque las empresas que emitían esa acción les estuviera yendo bien. ¿Se fijan? La diferencia es que había una disociación completa, esquizofrénica, entre lo que ocurría en la economía real y lo que ocurría en la bolsa. Mientras que las empresas le estaban yendo como el forro, la verdad, los beneficios cada vez menores, ¿ya? Las empresas reales de la economía real, las empresas industriales, las empresas agrícolas, las empresas mineras, todas estas empresas de servicios les estaba yendo mal. Pero lo raro era que mientras a la mayor parte de las empresas le estaba yendo muy mal, en la bolsa las acciones subían como la espuma permanentemente. ¿Por qué sucedía esto? Porque claro, al concentrarse en mucho capital especulativo en las acciones cada día llegaban más dinero a comprar acciones. Entonces eso hacía crecer permanentemente la, las cotizaciones de las acciones de las empresas. Entonces una empresa que estaba a punto de quebrar o que debería haberse cerrado hace tiempo, tenía acciones que valían cada vez más. Entonces estaban viviendo como del aire, ¿se ve? Entonces las acciones subían mucho y mientras tú pudieras vendérselo a algún incauto que te las comprara caras, pensando que él la iba a poder vender más caras, no había ningún problema. Entonces todo de alguna manera se confabuló para que esto funcionara como una burbuja muy negativa. Entonces la bolsa empezó a crecer, a crecer, a crecer. ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno de la época fue totalmente responsable, ¿sí? No puso ninguna cota, ningún control a esto. La legislación bancaria no les prohibía a los bancos prestar dinero, crédito para comprar acciones, sabiendo que estas acciones eran tóxicas, estaban subiendo nominalmente, pero en el fondo no valían nada. ¿Sí? Entonces, ni los bancos, ni el gobierno, los medios de prensa, se aumentaba cada vez más la prensa para que todos compraran acciones. Los niños, los señores que luchaban los zapatos en Wall Street, compraban acciones. ¿Sí? Entonces, mientras más crecía esta frenesí de compra de acciones, más se encubría el verdadero problema, que era que las empresas que emitían esas acciones estaban en una situación muy comprometida. Esto es lo que se le llamaría algo así como una economía del papel. ¿Sí? En el papel la economía funcionaba muy bien, pero en la economía real abajo estaba pero una crisis ya que venía del año 25. ¿Se entiende? Cualquier pregunta háganla acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa podría haber de alguna manera estabilizado la economía norteamericana? Mientras crecían estas burbujas, la burbuja inmobiliaria y la burbuja bursátil, ¿no es cierto? Estados Unidos tomaba otras decisiones que empeoraban más la situación de la economía norteamericana. Una de ellas fue que Estados Unidos era el único país que realmente se había forrado recibiendo oro de otros países durante la guerra y algunos años después, como ya les comenté. Entonces, ¿qué pasaba? Estados Unidos no había abandonado el petróleo. ¿Ya? Y entonces uno dice, bueno, pero si los demás países abandonaron el petróleo,
Estados Unidos ya, durante la guerra uno entiende que no haya querido abandonar el patrón oro porque quería tener estable la inflación, que no hubiera inflación, que no hubiera déficit fiscal, que su divisa no bajara de valor, uno lo entiende. Pero al terminar la guerra, Estados Unidos tenía una enorme cantidad de oro. Entonces, ¿qué es lo que decía, recuerden, una de las reglas del patrón oro? Si un país se llena de oro, se duplica, triplica la cantidad de oro que tenía, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Recuerdan una de las reglas? Esto era clave. Si a ti te aumenta la cantidad de oro, ¿qué tienes que hacer con tu masa monetaria? ¿Hacerla crecer o mantenerla o contraerla? A ver, ¿qué me Si dice? tenía mucho oro, se supone que tengo que crecer la masa monetaria. Eso es. Tengo que aumentar la cantidad de moneda, de circulantes, de créditos, de todo. Y esto era una de las reglas claves, ¿se acuerdan ustedes? O sea, el país que recibe más oro tiene que aumentar su masa monetaria. El que pierde oro tiene que disminuir su masa monetaria. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Estados Unidos se mantuvo en el oro, pero esterilizó el oro. Ese oro, que ahora era mucho más, debería haberlo obligado a, a emitir más dinero. Y con ese dinero habría subido su inflación interna y habría encarecido su exportación. Pero Estados Unidos no quería encarecer su exportación, estaba forrándose, vendiéndole cosas a todo el mundo. Entonces, no quería hacer eso. Y por lo tanto, cuando Inglaterra ya no estaba en condición de administrar el patrón oro, porque Inglaterra lo abandona, ¿se acuerdan? Con la guerra, el año 14 lo abandona el tiro. Entonces, ¿quién diablo garantizaba el funcionamiento del patrón oro durante la guerra? Nadie. ¿Sí? Porque Estados Unidos, en vez de haber dicho, ya, nosotros somos los que estamos recibiendo más oro, entonces nosotros somos los que tenemos que emitir más dinero, no lo hizo. Se guardó el oro, no lo quisieron gastar, no lo dejaron salir, ¿no? ¿Ya? Lo esterilizó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que los precios internos de Estados Unidos no pudieron subir, se mantuvieron bajos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hubo inflación interna, mantuvieron una relación de aparente, de aparente auge exportador debido a que sus productos eran baratos. ¿Se fijan? Pero en el fondo eso era como un espejismo, ¿no? Mantener tus productos baratos porque no quisiste aumentar la cantidad de dinero en tu país, eso te está produciendo una sensación de prosperidad que es falsa. ¿Mm? ¿Qué es lo que va a pasar cuando se acabe esa situación y tú te des cuenta que el resto del planeta no logra comprar tus productos? Ahí vamos a entrar, ¿se fija? Entonces, todas estas decisiones que se fueron tomando fueron concatenadamente muy negativas. Entonces, y aquí vemos todos los que empeoraron, la propaganda, los políticos, la banca, ¿no es cierto?, los fondos de inversión, las sociedades de cartera que captaban estos capitales y animaban a la gente a comprar acciones. ¿Ya? Bueno, y los bancos prestaban dinero eh, para que la gente comprara acciones y a cambio de ese préstamo el banco eh, recibía las mismas acciones como respaldo del préstamo que acababa de hacer. Entonces el banco en el fondo tenía papeles que no servían para nada y a cambio de eso había dado un préstamo para comprar papeles que no valían para nada. ¿Sí? Entonces no había una autoridad monetaria tampoco con suficiente autonomía y seriedad. La Reserva Federal ya existía, la Fed, pero eh, la banca norteamericana era tan poderosa, conducida por JP Morgan, que en el fondo hicieron lobby al gobierno para que el gobierno no obligara a la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, para, ¿no es cierto?, detener esta situación. Entonces nadie puso orden, ni el gobierno, ni la Reserva Federal, ni los bancos, ni los brokers, nada. Y estaba esta convicción ultraliberal, ¿no es cierto?, de que el mercado se arregla solo. O sea que no hay que hacer nada, lo único que hay que hacer es mirar porque el mercado se autorregula. ¿Se fijan? Entonces, lo que hicieron en el fondo fue usarse de brazos mientras las cosas se iban tornando cada vez más difíciles. Y por lo tanto, no podemos entonces sentirnos sorprendidos por lo que ocurrió con el precio de las acciones, ¿no? Aquí tenemos en el punto más alto, ¿no es cierto? En el punto más alto del precio de las acciones, el índice de las cotizaciones de la bolsa, ¿no es cierto?
Esto llegó en octubre, ¿no es cierto? Eh, en agosto se hace la primera, en agosto se hace la primera bajada, ¿ya? Que esta, en agosto del año 29, porque ahí como que algo le crujió al presidente de la Reserva Federal y dijeron, no, esto ya es demasiado, ¿no? Miren, miren cómo habían crecido el precio de la acción. Todo esto inflado, porque en fondo, estas acciones están creciendo porque eh, el dinero no tiene otro destino viable en la economía real. Eso es lo que está ocurriendo. Es una especulación que se basa en la incapacidad de la economía real para crecer. Entonces, como no se puede ir a la economía real, se va a la especulación. Y la especulación tuvo este tren ruso acá y llega en agosto, cuando ya la Reserva Federal dice, no, esto ya es demasiado, hay que dar una primera señal de que estas acciones están completamente enloquecidas, estos precios son ridículos, no pueden ser tan altos. Es decir, que una acción que valía 100 valía sobre 200 en esta época. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Reserva Federal? Empezó a subir la tasa de descuento, que es la tasa de interés por la cual le cobra a los bancos por los créditos que le da a los bancos comerciales. Y la subió, ¿no es cierto? En un punto, del 5 al 6%, en un puntito, 5 al 6%, el 9 de agosto. Y con eso, inmediatamente empezaron a disminuir los créditos a los que vendían acciones, a los brokers, y el 9 de octubre ya empezaron a caer las ofertas de compra. Ya la gente no quería comprar acciones. Y con eso, cuando se vio esta primera caída, que fue en octubre, ¿no es cierto? El 9 de octubre, después se vino el colapso. Porque todos empezaron a liquidar la acción, a venderla, a vender. Todo el mundo quería deshacerse de la acción, porque se sabía que iban a caer. Entonces la gente sabía que estos precios eran insostenibles. Entonces todo el mundo quería deshacerse de sus acciones. Todo el mundo empezó a vender, a vender, a vender, pero la gente no quería comprar. Todos querían vender y nadie quería comprar. ¿Mm? Entonces, mientras más desesperación por vender, menos interés por comprar. Y ahí ese es el punto de mayor caída del precio de la acción en el año 32. El martes 29 de octubre se ofrecieron 29 millones de títulos y no hubo compra. 29 millones de acciones y nadie quiso comprar. Y ahí siguió cayendo la bolsa hasta cayó el 31. Entonces, esto es como los periodistas deportivos chilenos. ¿Sí? Aquí estamos en el momento de la selección que le gana a Bolivia y somos los mejores del planeta, y después perdemos con Paraguay y somos los peores del sistema solar. ¿No? O sea, es una esquizofrenia, o sea, una incapacidad para parar esta euforia estúpida y por otro lado, ¿no es cierto?, para detener esta caída que también es excepcional. Por eso que cuando aparecen informaciones de la bolsa de cuando hay cambio de gobierno, hay que tomárselas con mucha distancia porque la bolsa son puras expectativas egoístas que no tienen nada a veces que ver con la economía real de los países. ¿No? Y ahí entonces ya tenemos el colapso de la bolsa. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Esto no habría pasado a mayores si no hubiera sido por la tontera que la Reserva Federal hizo. Porque la Reserva Federal, que actuaba como Banco Central, podría haber evitado que esta caída de las acciones contaminara a todo el sistema bancario. Porque, ¿qué es lo que pasa con esto? Como los bancos habían prestado dinero como locos, no todos, pero muchos, los más importantes, habían prestado mucho dinero, sobre todo en Nueva York, irracionalmente, sin saber si ese dinero lo podían recuperar. Recuerden ustedes, yo te entrego a ti $1.000.000 para que compre acciones. ¿Y tú qué me das a cambio para yo tener alguna seguridad de que voy a recuperar ese $1.000.000? Me pasas una parte de las acciones que compraste. Pero si esas acciones, cuando se derrumbe el valor de esas acciones, ¿de qué me van a servir esas acciones que yo tengo como respaldo de tu deuda? De nada. Entonces los bancos empezaron también empezaron a quebrar. Y lo que ocurre aquí es que basta con que algunos bancos comiencen a quebrar y se produce un pánico de todos los cuentacorrentistas, los que tienen depósitos en esos bancos, porque creen que todos los bancos van a pasar por la misma situación, van a ir quebrando. Entonces, ¿qué es lo que piensa el cuentacorrentista que tiene su platita en el banco? Tiene un depósito, ahí lo tiene, o que tiene depósito a plazo. Lo primero que piensa cualquier persona es que si un banco está quebrando y van cayendo, los otros bancos van quebrando, ¿quién me devuelve la plata que tengo depositada en el banco? ¿Mm? ¿Cómo la recupero?
Entonces se produce lo que se llama un pánico o una corrida bancaria. Una corrida bancaria significa que la gente empieza a desesperarse y van todos en masas a retirar los depósitos bancarios que creen que corren peligro y que no podrán recuperar. Porque ahora se ve que los bancos están quebrados. Lo que la gente teme es eso. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer en esas circunstancias? Cuando tú ves que eso se va a producir, ¿ya? Porque empiezan a caer algunos bancos, pero al mismo tiempo ves que hay muchos bancos que están sanos. Pero recuerden ustedes, los bancos prestan la mayor parte del dinero a un montón de gente, ¿no? Por lo tanto, en ese tiempo no existía la obligación de tener por lo menos un 10, un 15% del dinero que te depositan los, los depositantes, ¿no? En las bóvedas del banco. No había, tú podías no tener nada, cero. No tenían ni un dólar de todos los que te habían prestado. Los tenías repartidos todos en crédito. Entonces, ¿qué le ocurre? Si es así, claro, ese banco no tiene ninguna esperanza, porque cuando vengan a tratar de retirar sus depósitos, los cuentas correntistas, no va a poder pasarle ni un dólar. Pero si tu banco estaba ciertamente saneado y tú tenías que ser un 20%, lo tenías ahí la pobreza. Basta con que la gente se dé cuenta que vaya un 20% de los depositantes a retirar y vean que la pueden sacar tranquilo y los demás van a decir, no tengo para qué sacarla porque ya vi que la gente que fue a buscar su dinero lo retiró sin problema, entonces ¿para qué lo voy a retirar? Se para la corrida, ¿te fijas? Pero para eso tú tienes que tener una cierta solvencia, dar una señal de que sí hay plata en el banco. Entonces, ¿qué es lo que a los bancos, que tenían algunas reservas, que podían haber aguantado un tiempo, bastaba con que la Reserva Federal le hubiera inyectado algo de dinero, un crédito especial, y con eso los bancos lograban probar a sus depositantes que sí tenían dinero, que no se desesperaran, que no iban a perder su plata. ¿Ya? Muchos bancos estaban en esa situación, que estaban en condiciones de aguantar, porque habían prestado, qué sé yo, la mayor parte, pero tenían, y si se les daba tiempo para ir recuperando esa plata que habían prestado, la iban a recuperar y iban a poder pagar todos sus compromisos sin ningún problema. Pero la Reserva Federal, ¿qué es lo que hizo? No, no hizo lo que hoy día se le exige a todo banco central, ser prestamista de última instancia. Hoy día cuando tú observas que cualquier banco central en el mundo sabe que si se desploma eh, todo el sistema financiero, se empiezan a caer todos los bancos privados, tú tienes que ir como bombero a rescatarlos y prestarles dinero durante un tiempo. ¿Para qué? Para que ellos muestren a sus depositantes que no van a quebrar y la gente no se vea como ganado, impulsada a retirar todos sus depósitos. Si la gente ve que no tiene para qué retirar sus depósitos, se acabó el problema y no cae el sistema bancario, no cae el sistema financiero. Pero ¿qué es lo que ocurrió? En esta época, este ultraliberalismo aconsejó al gobierno, que también era ultraliberal, de Hoover, a no introducir una inyección de liquidez de rescate de los bancos. Por lo tanto, los bancos se quedaron solos. Y luego también JP Morgan, que era un banquero que ya lo vimos como uno de los varones ladrones, ¿ya? Fue uno de los que más hizo lobby para que el gobierno y la Reserva Federal no le prestaran dinero a la mayoría de los bancos, que eran bancos que estaban sanos y que bastaba con que se les diera tiempo para recuperar lo que tenían prestado y no iban a tener problemas. Entonces, al hacer eso, el Banco Central no intervino en favor de la banca privada y se vino una oleada, pero gigantesca, de quiebras bancarias por todo el país. Gigantesca. Entonces, la crisis, que era una crisis que se había comenzado en la economía real, en la agricultura, en la industria, en la minería, los servicios, que después se traspasó a un rompimiento de una burbuja bursátil, y también inmobiliaria, hay que decirlo, se rompieron esas burbujas que eran paraísos y que no podían durar siempre. Después se transformó en una crisis bancaria. Y cuando se transforma en una crisis bancaria, vuelve al sector productivo real. ¿Por qué? Porque resulta que ahora todos los empresarios, la gran mayoría de ellos, tienen vencimientos de los créditos, tienen créditos que tienen que ir pagando. Entonces, como los bancos estaban desesperados, lo único que querían era que los empresarios les devolvieran dinero. Urgente, se les devolvieran todo el dinero. Pero como los empresarios ya venían con problemas antes de que estallara la bolsa, ¿se fijan? Entonces, en el fondo, lo que venían haciendo los empresarios era bicicletear las deudas. Entonces pedían nuevos créditos a la banca
para pagar los viejos créditos. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Con esto se cortó el flujo de crédito. Entonces los bancos dejaron de entregar nuevos créditos para ir renegociando los antiguos y por lo tanto los empresarios no tenían cómo pagar y no recibieron créditos para sobrevivir, que es lo que está ocurriendo hoy día con muchas empresas. Si tú no recibes ayuda, quiebras, ¿no? Tienes que cerrar. Entonces, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Que empezaron las quiebras ahora se empezaron a desplazar, las quiebras bancarias se empezaron a transformar en quiebras de miles y millones de empresas en Estados Unidos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió? Si ya estas empresas venían con problemas severos antes, ahora ya empezaron a echar gente, pero a mano llena. Entonces, el desempleo, que es un desempleo que había venido creciendo, pero no se había transformado en desbordado, ahora el desempleo se transformó en una situación impresionante, incontrolable, ¿no? Entonces, bueno, y lo otro que no se hizo, que podría haber ayudado a contener esto, ¿m? Era hacer lo que hizo Francia. ¿M? Ya, hiciste todo mal antes. No regulaste el sistema bancario, no les obligaste a tener un mínimo de reserva, dejaste que se creara una burbuja en la bolsa y otra en el sector inmobiliario. No, no utilizaste a la Reserva Federal como salvataje de los bancos. O sea, lo hiciste todo pésimo. Pero por último te puedes hacer algo bien, digo, ¿no? Que es, ¿no es cierto?, elevar la masa monetaria. Elevar la masa monetaria. Estás lleno de oro. No hay ningún problema en elevar la masa monetaria. Y con eso tú lo que haces es elevar la masa monetaria, ¿no es cierto?, inyectas también dinero al sistema financiero y logras que el sistema financiero se vaya recuperando. Pero tampoco lo hicieron. Tampoco quisieron salir de esa ortodoxia monetarista basada en el patrón oro, a pesar de que no estaban cumpliendo con el patrón oro. ¿Okay? No lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la crisis se siguió extendiendo, ¿ya? Y algunos idiotas, porque no hay otra palabra para expresarlo, ¿no? ¿Cómo justificaban esta inacción del gobierno y de la Reserva Federal? Porque decían, no, lo que pasa es que el mercado a veces crece mucho desproporcionadamente en algunos sectores que son irresponsables. Entonces, lo que cabe ahora, que como el mercado se autorregula solo, el mercado es mágico, ¿no? Ahora viene una limpieza y tienen que morir todos los que se portaron responsablemente, ¿no? Tienen que asumir sus errores y desaparecer, ¿no? Morir, ¿no? Entonces tiene que limpiarse el sector financiero y tiene que limpiarse también el sector empresarial, ¿no? Y por otro lado, si la Reserva Federal les presta dinero a los bancos, ¿no es cierto?, inyecta crédito a los bancos, se abandona el patrón oro en la práctica. Entonces, esos fueron los argumentos, ¿sabes? Y ya cuando la crisis estaba en su momento más alto, de desempleo, de desesperación, la gente había realmente situaciones muy difíciles en todo Estados Unidos, ahí el gobierno de Cuba, cuando estaba a punto de abandonar su periodo, terminar su periodo, ahí decidió crear una institución que se llamó la Reconstruction Finance Corporation, pero que le dio un objetivo muy básico de recomponer, de recuperar la economía. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Que Hoover perdió la reelección y el que ganó fue Franklin Delano Roosevelt, que venía con un programa keynesiano total, diciendo hay que hacer todo lo contrario a lo que ha hecho este gobierno. Hay que inyectar liquidez, hay que recuperar la banca, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bueno, ahí está la caída, en el caso de la industria automotriz, se ve en términos de producción, la línea eh, más delgada, ¿ya? La producción se fue al carajo, como ustedes ven. El empleo, lo mismo, que esta línea que está acá, también cayó el empleo, o sea que el desempleo aumentó y los salarios también cayeron. O sea que todos los sectores productivos del país se fueron sumamente dañados. ¿Mm? Y el PIB per cápita en general, el crecimiento, cayó también. O sea, el PIB per cápita de Estados Unidos era un 6.900 en 1939, cayó a 4.700, o sea que cayó prácticamente 7 a 5, 2 en 7, cayó como en un 30, casi un 30%, o sea, 29%. ¿Sí? Ahí está la caída. 29%, o sea, una caída impresionante del PIB. ¿Sí? Alemania, que ya estaba mal, cayó menos. ¿Sí? Francia, que como ustedes ven, se demoró mucho en restaurar el patronato, cayó menos.
Inglaterra venía cayendo permanentemente desde el año 25 ya. Entonces, en general, esa fue la situación. Y esto se extendió a todo el mundo. Porque aquí viene entonces la espiral contractiva que va llegando a todas partes. Entonces, esto se lee desde el año que está arribita, el año 29, hacia el centro, que es el año 23. Entonces, la idea es la siguiente. Ustedes van pasando por esta telaraña así, de esta manera. Así como siguiendo los bordes de la telaraña hacia adentro. ¿No? Entonces, lo que tenemos es, esto es millones de dólares en términos del comercio mundial. Entonces, comenzamos con un comercio que está en 2.988 millones de dólares. Eh, o sea, estas son cifras mucho más elevadas que millones de dólares, porque eso hay que sumarle 6 ceros. ¿Ya? Estos son trillones. ¿Verdad? Entonces, y esto va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, hasta que llegamos a la tercera parte, o sea, 992 trillones de dólares. ¿Okay? O sea, caímos a la tercera parte. El comercio se achicó de una manera impresionante, a un tercio, digamos. ¿Ya? Y esto llevó a que los precios de todos los productos que ya venían a la baja cayeron aún más. Entonces, ¿y quiénes son los más dañados? Los precios de los productos menos indispensables. ¿Cuáles son los productos menos indispensables? Todos los que se utilizan de insumo para los productos más indispensables, que son básicamente la agricultura, la minería, ¿no es cierto? Y todos los insumos productivos de la industria. Esos se van al suelo. Entonces, si el comercio mundial se deprimió a un 30% de lo que era, el comercio de Chile, de las exportaciones de Chile, cayó en 80%. Imagínense. Claro, porque nuestros productos, sobre todo el salitre, que estaba muy concentrado ahí, en ese producto, era un producto poco importante en ese momento. ¿No? Entonces, esto llevó a que la crisis se expandió a todos los países, rebota en Europa de nuevo. ¿No? O sea, los europeos que ya estaban a medio morir saltando, con esto empeoran su situación, llega a América Latina, llega a Asia, llega a todos los puntos del planeta. Y con esto entonces todas las economías son arrastradas, y aquí tenemos algunos datos de la caída para las economías periféricas, con el caso de Chile. La caída, por ejemplo, ustedes vean, en Argentina fue un 13%, pero en Chile fue un 26%. O sea, Chile, junto con Cuba, fueron los países más que sufrieron una mayor caída del Producto Interno Bruto. Luego las exportaciones, 71% Chile, según estos datos, ¿no? Pero el poder de compra de las exportaciones cayó 84%. Y las importaciones caen en 83%. Claro, porque si tú no puedes vender tus productos, ¿no? Tampoco tienes capacidad para comprar productos importados. ¿No? Y esto se dio, como ustedes ven, con distintos tintes en toda América Latina, pero de toda América Latina, sin duda, el país más castigado fue Chile. Lejos, acá están todos los indicadores. Lejos el país más castigado de toda América Latina. Ahora, para terminar, ¿qué nos queda de todo este asunto? Es que prácticamente no solo cayó en descrédito la economía liberal, ¿no? De la época, que era ultraliberal, con un Estado muy pequeño, muy básico, que prácticamente no intervenía en la economía, ¿ya? Sino que además esto ayudó a poner en entredicho a las democracias liberales. Entonces, si ya en la Unión Soviética se habían venido realizando experiencias de planificación central con un Estado muy fuerte, y que después de mucho sufrimiento, hacia comienzos de los años 30, estaba mostrando resultados asombrosos en el área industrial, de crecimiento industrial, con una penuria gigante casi de sus habitantes. ¿Ya? Eso le daba un prestigio mucho mayor que al capitalismo liberal, que no estaba en este momento en una situación de abandono, digamos, de tremendo de debilitamiento. Y por otro lado, esto significó que, entonces, si la Unión Soviética mostraba que habían sistemas mejores para, ¿no es cierto?, para comandar una economía, también habían sistemas políticos que podían ser mejor que una democracia. Por lo tanto, la Unión Soviética, con todo
sus violaciones de derechos humanos en esa época por Stalin, ¿no? Millones de personas muertas de hambre en Ucrania y otros que fueron trasladados, desplazados, empezó a ser visto como no tan malo frente a lo que nos ofrece el capitalismo, que realmente también es muy, son estas fluctuaciones tan gigantescas. Y por último, entonces, también ahí va surgiendo el fascismo y el nazismo. Entonces, con eso terminamos la experiencia de la Gran Depresión. Voy a dejar de compartir y voy a apagar el teléfono porque alguien me está. Muchachos, quedamos poquitos, pero ya ha sido abrumador, lo sé, pero es que nos queda poquito tiempo. Así que las últimas palabras son para ustedes. ¿Hay alguien todavía por ahí? Si se pueden conectar un ratito para que los vean. Un ratito nomás. Gracias, Enzo. Un ratito nomás para que los vean. Están aburridos, estaba bostezando, ¿sabes? Ya. Dormí un poquito. Muchachos, entonces, ¿está ok? Ha sido largo, pero es que nos queda poquito. Entonces, Catalina, gracias por conectar. ¿Pregunta, alguna duda? Unos minutitos que puedo dejar para responder alguna consulta. ¿Alguna consulta, Gonzalo? ¿No? Catalina, eso. Saúl. Profe, que me costó un poco entender lo del tema de que se empezó el mercado inmobiliario empezó a como a hacerse burbuja, no entendí muy bien esa parte. ¿Fue porque se elevó como el precio de la vivienda porque empezaron a comprar más propiedades? Perfecto, una muy buena pregunta. ¿Por qué cuando hay especulación en la economía, las burbujas aparecen en el sector inmobiliario y en el sector bursátil, en el sector de la bolsa? ¿Por qué crees tú? La última crisis, la del 2008, que se le llamó, ¿no es cierto?, subprime, deriva su nombre de acciones de bajo valor que están escondidas, que son acciones, son valores activos tóxicos, que aparentan ser valores sustentables, valores reales. ¿Cuál es la mejor forma de esconder algo que es penca? Es metiéndolo debajo de algo que aparentemente es valioso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los bancos? Los bancos descubrieron en 2008, que antes de 2008, que la vivienda es vista por la gente como un activo muy seguro. De hecho, todos lo consideramos como un activo refugio. Así como hay gente que compra dólares porque cree que va a venir una crisis, compra dólares para asegurarse. Hay otros que compran joyas, hay otros que compran oro, en lingotes. Hay gente que compra propiedades porque dice, cuando venga la crisis, yo voy a tener eso como respaldo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En, cuando el dinero no tenía hacia dónde fluir y era ganancia, los bancos se dieron cuenta que como la gente pensaba que eso era un activo seguro, ellos podían ofrecerle crédito muy, con muy poca exigencia, sin preocuparse si esas personas podían pagar, ¿no?, esas propiedades futuras. Entonces empezaron a no pedirle cotización, dividendos, no les pedían el sueldo. En general, para que tú, un banco, te preste dinero a ti para comprar una casa, tiene que darte un crédito que cuando se pague como dividendo mensual, no ocupe más de la cuarta parte de tu sueldo. O sea, si tú ganas 1.000.000 de pesos, no debería ningún banco en el planeta venderte una casa que el dividendo mensual que tú tengas que pagar te va a salir más de 250. ¿Mm? Porque si tú te vendes una casa que tenga que pagar 500, por ejemplo, ¿no?, eso es una metida de pata del banco, porque se está arriesgando a que tú tengas que pagar la mitad de tu sueldo en eso. ¿Y qué pasa si tú pierdes el trabajo? ¿Qué pasa si te trabajan el sueldo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso que los bancos se les ponen normalmente regulaciones para evitar eso. Pero en este tiempo de ultraliberalismo desenfrenado, no había ningún marco regulatorio. Nadie ponía normas. Entonces los bancos, así como no tenían que tener reservas por si acaso, si la gente venía a retirar su depósito, tampoco se le ponía normas para que exigieran a los que pedían crédito más respaldo. Entonces entregaban dinero como loco y como una inversión, y como los precios de las casas fueron subiendo, entonces, ¿qué es lo que hacían los bancos? Decían, yo te presto a ti, qué sé yo, $1.000.000 para que tú compres una casa. Y yo por esa misma casa después, o casas parecidas, voy a estar cobrando más
van a valer más las casas. Entonces se van inflando los valores de las casas y yo voy entregando créditos más altos cada vez más y voy ganando más dinero porque voy cobrando dividendos por casas que valen más caro. Entonces se produce la misma espiral que en el caso de las acciones bursátiles. Como tú sabes que la gente cree que es justo que las casas suban de precio mucho, si la gente cree eso, que está bien que las casas sigan subiendo de precio, entonces tú podés seguir entregando crédito y ganas dinero entregando crédito para comprar casas. ¿Sí? Pero en el fondo es una máquina te estás haciendo la de aquí, despacito, ¿te fijas? Pero te lo estás haciendo. Porque ¿qué va a pasar cuando la mitad de la gente no pueda pagar el dividendo de las casas? Que es lo que ocurrió en el 2008. Y esto también ocurrió en el 29. Así partió la crisis, cuando los que estaban comprando casas en el estado de Florida empezaron a tener problemas para pagar los dividendos. Y nadie pescó, nadie hizo caso. Todos se hicieron los locos, los suecos, y después esto se trasladó a la bolsa. Pasó exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero es por eso, básicamente, porque la gente, nosotros en nuestra ingenuidad como seres humanos, pensamos que las casas son más seguras como inversión. ¿Sí? Y eso mismo hace que suban mucho los precios de las casas y eso hace que se transformen en un bien especulativo. ¿Sí? O departamento. ¿Sí? Muy buena pregunta. O sea, por eso que ustedes cuando vean que hay un mal funcionamiento, una disfunción del sistema capitalista, las primeras señales que van a empezar a ver es que suben mucho, se genera una burbuja en el mundo inmobiliario y una burbuja en el mundo bursátil. Y ahí hay que empezar a poner atención. Bien, muy Ahora igual buena. han subido los precios, ¿no? Sí, Siempre están. pero la diferencia entre lo que hace que la burbuja daña la economía en su totalidad es cuando los bancos entregan muchos créditos eh, a- sin, sin ese requisito del 25% del sueldo. En Chile, afortunadamente, eso no ha ocurrido porque, salvo ciertos estafadores por ahí, como el París y otros tipos más, que andan creando empresas de papel para ofrecer, ¿no es cierto?, a las personas que compren 5 o 7 departamentos al hilo, porque esas son estafas piramidales. ¿Ya? Entonces, salvo eso, la legislación en Chile prohíbe que y los bancos saben que no pueden prestar dinero por un valor que supere el 25% del sueldo de una persona, o sea, que el dividendo. O sea, mis dos cuñados en este momento estaban comprando departamentos y yo los estuve asesorando y a los dos les pidieron, a una cuñada y a un cuñado, a los dos les pidieron 25%. Entonces, ¿qué te dice? Que el sistema bancario en general chileno, después de la crisis de la deuda que hubo acá, que fue un desastre que armaron los neoliberales acá, acá los Chicago hicieron las mismas tonteras que hicieron en Estados Unidos en el año 29, desregularon el sistema financiero, ¿sí? Después de la catástrofe que se armó, y la gente que quedó pagando como 4 casas después, pusieron reglas. Y esas reglas impiden que los bancos puedan prestar con tanta facilidad, tanta responsabilidad. Claro, entonces para nosotros, para el que quiere el préstamo, duele, porque tú dices, yo quiero una casa que el dividendo me sale 300, pero el banco no me da un crédito para una casa mayor, para un dividendo mayor a 250, porque yo gano 1 millón. ¿Sí? Entonces uno dice, chuta, voy a tener que acostumbrarme a una casa más lejana, más chica, un departamento más chico, pero eso resguarda la salud del sistema financiero. ¿Qué hicieron en Estados Unidos? Les prestaban dinero hay una película que se llama, ¿no es cierto?, El Gran Golpe, ¿no?, El Gran Juego, The Big Shot, que explica, ¿no es cierto?, cómo a las strippers que bailaban en un caño les pasaba dinero a los bancos para que compraran 5 casas, que valía cada una 20 millones de dólares. Imagínate. O sea, no, un medio millón de dólares valía cada casa. Y compraban 5 casas al tiro. Un stripper, ¿cuál es su sueldo? O sea, ¿cuál es su estabilidad laboral, digamos? Y los bancos le prestaban el dinero sin ningún problema. O sea, calcula 2,5 millones de dólares a un stripper. O sea, eso es una responsabilidad gigantesca. Y todas esas deudas, tú las agarras, las metes en un lindo paquetito con una cinta muy bonita y se las vende a un banco de inversión diciendo, estas deudas son activos que son súper seguros. Todas las strippers del país seguro que van a poder pagar estas deudas. Por lo tanto, yo les vendo estas deudas a usted para que usted siga haciendo negocios con estas deudas y se las venda a otros. Así se originó la crisis del 2008, la subprime. Activos Eso, tóxicos.
Eso también lo había leído en David Harvey, que decía lo de que la deuda y las crisis de un país después las terminan pagando como otros países, como el tema de esas deudas que se provocan los bancos, después se las terminan como pasando a otros bancos de otros países. Puede ser en algunos casos, pero normalmente el problema se da, y ahora sí que terminamos para no dejarlo almorzar. El problema se da en que a los gobiernos se les presenta un dilema súper difícil, porque tú no podías dejar de salvar al sistema financiero, porque si tú no lo salvas, a diferencia de lo que dicen las personas que no tienen conocimiento en esto, la crisis es mucho más profunda y mucho más severa, más larga. Entonces, en vez de tener 30% de desempleo durante 2 años, 3 años, vas a tener 30% de desempleo, pero durante 7 años, que es lo que ocurre en Chile. Entonces, por eso que hay que salvar a la banca, aunque sea algo que eh, cuesta entenderlo, porque la gente dice, yo voy a pedir un crédito y la banca me pone un montón de problemas, pero para salvar a un banco que fue responsable, se hacen pero, todo tipo de van con alegría a salvarlo. Entonces, al ciudadano normal le resulta injusto eso. ¿Sí? Pero si tú no lo haces, peor, porque ese banco que va a quebrar y todos esos bancos que van a quebrar van a generar un desempleo que al final le va a terminar dejando en la calle a esa persona y a su familia. Entonces, tienes que salvarlo. Ahora, pero por otro lado, si tienes que salvarlo, hay muchas formas de salvarlo, con condiciones y sin condiciones. Entonces, lo que han hecho durante Bush, ¿sí? Para el salvataje que hubo a la banca del 2009, 2008-2009, fue sin condiciones. Entonces, el banco le pasó, inyectó 3.000 millones de dólares, una cosa, pero así, 3 billones, creo que fue una cosa así impresionante. ¿Ya? Eh, pero no les pusieron condiciones de cómo tenía que prestarse. Porque tú le pasas esa plata al banco y le dices, ya, pero usted esto tiene que prestarlo de esta manera, tiene que llegarle a toda esta gente. ¿Qué es lo que hicieron los patúos? Que no tienen otra forma de ser nombrados estos tipos, son unos ladrones, pero impresionantes. ¿Ya? Crearon unas acciones preferentes para los altos ejecutivos, ¿ya? Y ellos las compraron, estas acciones. Y estas acciones fueron financiadas con esos fondos que entregó el Estado norteamericano a través de la Reserva Federal. Entonces, como esas acciones crecieron mucho, ellos se enriquecieron con la plata que el Estado norteamericano entregó para refinanciar la banca. Entonces, la mayor parte de la plata que llegó para salvar, a rescatar la banca, una parte importante, por lo menos un 30%, fue desviada en forma inescrupulosa para enriquecerse a los principales ejecutivos de los bancos. ¿Por qué? Porque no hubo controles. ¿Por qué no hubo controles? Porque era un gobierno republicano de derecha como el de Bush. No le podemos pedir. ¿Mm? ¿Qué le vamos a pedir a estos tipos? Si ellos creen que hacer negocios privados es lo mismo que gobernar. Entonces, ellos gobernaban y se forraron. ¿Sí? Y apenas salió Bush, se aparecieron todos estos escándalos por todas partes. Pero el problema que tenía Bernanke, que era el presidente de la Reserva Federal, era que yo no tengo la culpa de esto. Él es un historiador económico, y él escribió su tesis doctoral, imagínate, doctoral. Su principal libro es sobre lo mal que no actuó la inacción de la Reserva Federal en el año 29. Su tesis doctoral es sobre eso. Entonces, a él cuando lo nombran presidente de la Reserva Federal, estaba pero desesperado. ¿Cómo? No puedo permitir que vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió en el año 29. Que no hicimos nada, la Reserva Federal no hizo nada, y quedó la escoba. Entonces yo voy a pelear, voy a insistir por que se traspase la cantidad de dinero que se inyecte para salvar la banca. Claro, pero yo no puedo poner las reglas. Yo no soy el gobierno, yo soy solo la Reserva Federal. Entonces, ¿qué hace el gobierno? No pone reglas y permiten que estos tipos se enriquezcan. Y por eso que la sensación que quedó después, y no sé si ustedes se acuerdan del movimiento 2011 Occupy Wall Street, salían diciendo, bueno, pero aquí el salvataje fue a los grandes, a los peces grandes, ¿no? Pero los chicos nos jodimos, ¿no? Nos tuvimos que rascar con nuestra uña. Entonces, el movimiento de los indignados del 2011 se tomó mucho de esa idea de que el rescate fue un rescate desigual, no regulado, sin reglas del juego, ¿sí? De nuevo, de la peor manera. O sea, el capitalismo deja la escoba y cuando hay que reparar sus daños, ¿m? Ellos aprovechan para enriquecerse. Entonces, tiene razón, claro. Bien, muchachos, entonces eso es lo que hemos visto hasta hoy. Tenemos que ver el viernes, entonces vamos a ver
los fundamentos del estado de bienestar, que justamente empezar todo de cero, en la medida de hacer todo un modelo social distinto, ¿no? Que va a durar hasta los 70. ¿No? Así que eso nos vamos a dedicar el viernes, pero ya con esto creo que quedan documentados por la Gran Depresión y con esto ya estamos llegando hasta el año, la práctica de 25, por ahí. Estamos a puerta de entrar a la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ya nos vemos, que esté muy bien, que tengan un buen almuerzo. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, que le vaya Chao, bien, cuídese. profe. Chao, muchas gracias.